Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tercer capítulo del tutorial básico de drones. Vamos a hablar en esta ocasión del sistema de propulsión. Las hélices, palas o propelas, como son llamados estos accesorios, vienen también en una amplia gama de colores, formas y tamaños. Encontramos una variedad amplia y recomendaciones para usarlas según sea nuestro propósito. Hélices para carrera, estilo libre, etc. Existen hélices de 2, 3, 4 y más palas. Para el caso de los drones tipo carrera y estilo libre, las más utilizadas son las hélices de 3 palas. En los drones tipo fotografía y algunos mini quads se usan de 2 palas. Las hélices deben de ir en proporción a la potencia del motor y el tamaño del marco del dron, por decirlo de una forma general. Las hélices son las responsables de impulsar la aeronave mediante la fuerza de empuje que generan por la velocidad de giro que dan los motores. El ángulo de inclinación de las palas o ángulo de paso o pitch de una hélice determina qué tan agresivo puede ser su empuje. Las hélices con un ángulo alto podrán empujar más aire, que da más velocidad de vuelo, pero al mismo tiempo requieren de motores con más torque o fuerza. La selección de las hélices depende mucho, como ya se mencionó, del tipo de dron, motor y marco que se esté usando. De manera general se puede decir que de la modalidad de carrera se recomiendan hélices con pasos altos y para estilo libre y vuelos largos un paso o ángulo más bajo. Para diferenciar las hélices fuera de su aspecto físico, la mayoría de estas presentan unos números ubicados en su parte central o en una de sus palas. Estos números identifican el diámetro que abarca en un giro la hélice y la inclinación de sus palas. En las imágenes podemos apreciar cómo se interpreta esta numeración. Mientras aprendemos a volar, todo esto no será muy relevante. En la medida que avancemos, podemos luego ir experimentando con diferentes tipos de hélices para comprobar su funcionamiento y empezar a usar las que mejor nos convengan según nuestra aeronave y modalidad de vuelo. Para nuestro caso, al iniciar, bastará con utilizar las más comunes, que son las de 3 palas y sean las recomendadas en tamaño para nuestra aeronave. Solo debemos tener presente que este elemento juega un papel muy importante en el desempeño del vuelo. Las hélices se colocan en pares y se diferencian por la disposición en el ángulo de inclinación de sus palas. Al colocar las hélices en los cuadricópteros vamos a tener dos formas de disposición. Una es con las hélices girando hacia adentro de la cámara y hacia adentro de la antena, o girando hacia afuera, como muestra la imagen. Algunos pilotos reportan un mejor vuelo en la disposición hacia afuera en mini y microdrones, pero para los de 5 o 6 pulgadas no se encuentra una diferencia muy notoria en el vuelo, salvo que la disposición hacia adentro de la cámara, las hélices van a arrojar agua, pasto y mugre hacia la lente de la cámara, mientras que si giran hacia afuera de la cámara, la mugre y las partículas se van a arrojar hacia las partes electrónicas de nuestra aeronave. Para cualquiera de las disposiciones que escojamos debemos tener cuidado al colocar las hélices, ya que al intentar despegar con unas hélices mal ubicadas vamos a tener un comportamiento errático de la aeronave, cosa que siempre nos sucede en un inicio o al estar distraídos cuando las colocamos, dándonos a pensar que el dron esté mal, pero solamente son sus hélices mal colocadas. Como en muchos aspectos de los drones, debes de encontrar lo que más se adapte a tus preferencias. Como norma de seguridad, no olvide tener una distancia adecuada de su aeronave al tratar de encenderla para evitar accidentes. Además, por ningún motivo trate de manipular un dron con las hélices en movimiento, bien sea para hacer alguna configuración u otra cosa, ya que puede ocasionar graves lesiones. Los motores son el componente que nos convierte la energía almacenada en las baterías en movimiento, transmitiéndolo a las hélices para hacer que nuestra aeronave pueda volar. Existen para los drones los llamados motores con escobillas y los motores sin escobillas. Para el caso de este tutorial nos referiremos a los motores sin escobillas por ser los más utilizados en estos momentos. Los motores están compuestos por una parte estacionaria llamada estator, donde está ubicada una bobina electromagnética y los rodamientos, y otra parte, la que gira, llamada la campana, con un eje. Esta parte en su interior tiene una disposición de imanes en un número definido según el modelo del motor, y que mediante un mecanismo de variación de la corriente, la polaridad del magnetismo hace que el motor pueda girar.
como las hélices, estos dispositivos tienen sus especificaciones en tamaño y potencia que se recomiendan según la aeronave. Las características del motor están dadas por una nomenclatura de 2 números. Un primer número de 4 cifras, como vemos en la imagen, nos da las características del estator en alto y ancho, y un segundo número nos da el estimativo de las revoluciones a las que gira el motor al multiplicar el voltaje de nuestra batería por los kVs que representa el número. Por el momento, para no ser muy técnicos en la explicación, se puede decir que si comparamos dos motores de igual tamaño, el que tiene más kV tendrá más revoluciones pero menor torque, y el de menor kV va a tener menos revoluciones pero mayor torque. Los motores se ubican en los extremos de los brazos del marco. Debemos de asegurarnos de ajustar adecuadamente los motores sin llegar al exceso, porque podemos dañar la rosca, o si se usan tornillos muy largos podemos dañar el alambre de cobre de las bobinas, lo que ocasiona un corto e inutilización del motor. Los motores deben de girar según la disposición que hayamos elegido, como comentamos anteriormente en las hélices. Este giro se puede hacer cruzando uno de los 3 cables que tiene el motor al conectarlo a los variadores, o también podemos cambiar el sentido mediante configuración de software de los variadores. Al momento de configurar el dron, vamos a usar un software que sea compatible con la tarjeta controladora de vuelo, que veremos en un próximo tutorial. Existen varios software, Betaflight, Racerfly y Kiss, por nombrar algunos. Para configurar nuestro dron mediante el software que vayamos a usar, se debe tener en cuenta el orden de los motores. Por ejemplo, en Betaflight el orden es diferente que en Kiss. Esto es importante saberlo y debemos definir en el software qué configuración queremos para que se guarde en las preferencias en nuestra tarjeta controladora de vuelo. Los variadores de corriente o ESC, igual que las otras partes de nuestra aeronave, existen en una variedad de modelos. Para generalizar, diremos que existen 2 grupos: los variadores individuales y los compuestos, llamados 4 en 1, ya que en un solo dispositivo se integran los 4 variadores. Cada motor debe estar conectado a un variador de corriente. El variador por un extremo se conecta al motor y por el otro a la controladora de vuelo, la que en muchos casos maneja la corriente de la batería, o en su defecto lo dará una PDB o placa de poder. Esto lo podemos ver en el próximo tutorial. Los variadores son los responsables, por así decirlo, de transmitir la orden que viene de nuestro radio control, que pasa por la controladora de vuelo y le dice al motor qué tan rápido o lento debe girar, suministrándole a este la corriente necesaria para realizar el giro. Los variadores, como componente electrónico que son, manejan un procesador y diferentes partes electrónicas, las cuales determinan su funcionalidad. En los variadores, la tecnología implementada en sus partes y el software o firmware que permite su configuración determinan el protocolo de comunicación y otras configuraciones que podemos manipular. En nuestro inicio es importante saber que lo mejor es que si usamos variadores individuales, estos tengan las mismas características en cuanto a tecnología de firmware como a protocolos de comunicación. El uso de variadores individuales o 4 en 1 dependerá de nuestra preferencia y en algunos casos del espacio físico que se tenga en el dron. Por ejemplo, en mini drones va a ser muy difícil colocar los variadores individuales. Al ser los dispositivos que suministran la energía y voltaje a los motores, los variadores pueden sufrir por un exceso de corriente, amperaje, que demande el motor, lo que ocasiona que se quemen. Por el anterior motivo, debemos de tener en cuenta qué capacidad en el manejo de la corriente, dado en amperios, puede manejar nuestros variadores. Esto va ligado a los motores que usemos, al igual que las baterías que vayamos a colocar. En las características que nos da el fabricante de los variadores, por lo general se especifican estos valores. Las conexiones se realizan como aparecen en las gráficas. Cuando son individuales, cada variador se conecta soldando uno de sus 3 cables a uno de los contactos del variador. El otro extremo va a la controladora o a la tarjeta de poder. Si es un 4 en 1, de la misma manera los 3 cables de cada motor se conectan a cada contacto, que casi siempre están marcados en un orden específico en la tarjeta 4 en 1. Para configurar los variadores de corriente se usa un software mediante el cual podemos actualizar su firmware y determinar, entre otras cosas, cuál es el sentido de giro de nuestros motores, para que de esta manera concuerde con el sentido de giro y orden de los motores que queremos usar. La configuración de los variadores se hace con la ayuda de una computadora conectada mediante puerto USB a través de la controladora de vuelo.
Al momento de configurar o flashear los variadores, como se conoce, en controladoras compatibles con Betaflight existen dos programas, BLI Heli S y BLI Heli 32. Debemos de saber cuál es la compatible para nuestros variadores. Bueno, por el momento esto ha sido todo, espero puedan haber comprendido un poco más el funcionamiento de los drones. Veremos en un próximo tutorial la comunicación y la controladora de vuelo. Hasta pronto.